entre otras sustancias, ¿sí? El peyote, la ayahuasca, bueno, en fin, como una forma de entrar a estados de la conciencia que te permiten activar tu capacidad de autosanación, que esa es como otra de las fuentes de las bases, ¿no?, filosóficas de la psicología transpersonal como tal. Y es que todos tenemos la capacidad de sanarnos a nosotros mismos. El tema es cómo llegar ahí. ¿Sí? Hay muchas llaves, digámoslo así, para abrir esa cerradura. La puedes abrir a través de yoga, de meditación, de danza sufi, de el uso de plantas sagradas, la respiración holotrópica, tantra, entre muchas otras, ¿no? Entonces la psicología transpersonal estudia estas experiencias y se diferencia de otros enfoques en que integra el elemento de la espiritualidad como una experiencia básica, natural en el ser humano, ¿sí? Y de cierta manera deseable, porque se ha encontrado muchas veces que cuando tú tienes una experiencia de tipo transpersonal, que es muy trascendental para ti, que es muy profunda, tiende a reeditar eventos de tu vida que, por ejemplo, han sido traumáticos. Sí, se hace como una especie de salto cuántico, por así decirlo, que es con un proceso breve, tú terminas solucionando un montón de situaciones eh, que tenías pendientes, ¿sí? Por ejemplo, tú tienes en una experiencia de esas, tienes, por ejemplo, un encuentro eh, con la Pachamama, por ejemplo, con el espíritu de la tierra, con la Gran Madre, ¿sí? Y el hecho de vos estar ahí en esa comunión llena de amor, de contención, de sabiduría o lo que sea que estés experimentando, hace que todo lo que tú has vivido de cierta manera te ha llevado ahí. Entonces, gracias a el error que has cometido, el abuso que has sufrido o el maltrato que tú has generado sobre otros incluso, de cierta manera, eh, todo eso que tú has vivido te ha llevado a vivir hoy esa experiencia maravillosa, sí, que te reedita, por así decirlo, te ayuda a resignificar todos esos contenidos que tienen tal vez emociones tóxicas alrededor, sí, y reconocerte de otras maneras diferentes, más sensibles, más profundas, más firmes también. Sí, entonces por ahí va un poco la diferencia entre este enfoque y otros. ¿Sí? Por qué sería importante incluir esa dimensión espiritual en el trabajo desde la psicología? ¿Cuál es de pronto ese vacío o ese componente que no estaba y que la psicología transpersonal invita a integrar en el trabajo de los psicólogos? Mira que es bien interesante porque eh, históricamente se llega a un punto en el que se da una disolución, ¿no? Como entre el tema filosófico, espiritual y pues ya con la aparición de la ciencia como tal, como método, como enfoque y como forma de vida. En este momento, esta fragmentación, ¿sí?, del ser, por así decirlo, o sea, no, perdón, esa fragmentación histórica lleva, por ende, una especie de fragmentación del ser, porque nosotros tenemos una lectura interna que parte en gran medida de cómo funciona el mundo, de los elementos que están a nuestro alrededor, de la crianza, de tu cultura, tu genética, entre otras cosas, ¿no? Entonces, esta separación, al fragmentar, genera una especie de segregación, de alienación de aspectos personales, internos, que al quedar segregados empiezan a generar algún tipo de malestar, algún tipo de molestia. Se ve mucho, por ejemplo, en consulta clínica, ¿no?, que personas que no llevan una vida espiritual, no tienen prácticas recurrentes o no tienen algún tipo de lineamiento filosófico específico, usualmente son personas que carecen un poco de sentido, eh, no encuentran su lugar en el mundo con facilidad. Entonces esto fácilmente lleva, por ejemplo, a situaciones de depresión, de autoflagelo, ¿sí? Y por ahí un poco de fragmentación psíquica, en algunos casos ya graves. Entonces, en el momento que se integra el aspecto espiritual, ¿no?, el aspecto psicoespiritual, estamos hablando de una reintegración,
por así decirlo. Es como completar una ficha que le faltaba al rompecabezas para que quedara un poco más armado. ¿Sí? Y como te decía ahora, cuando tú tienes experiencias de este tipo, suele haber una reedición de experiencias que tú ya has tenido, una resignificación de. También, pues, en la parte científica, la transpersonal se reconoce que el aspecto espiritual es una función natural del ser. Entonces, al ser una función natural, pues es digna de estudio. Todas las culturas a lo largo de toda la historia de la humanidad han tenido diferentes tipos de tecnologías para ingresar a estos estados de conciencia, ¿no? De estados que le llamamos estados holotrópicos de conciencia, eh, que te permiten sanarte y por ahí sanar un poco también ciertas partes de la historia cultural, ¿no? Eh, Rituales de paso, por ejemplo, que también hace parte de lo que se estudia en la psicología transpersonal, que te indican, mira, tú atraviesas esta experiencia y pasas de ser un niño a ser, por ejemplo, un adulto. Es, por ejemplo, en los grados que te ponen el ribete y te voltean el pomponcito este, que se me olvida el nombre en este momento, te lo cambian de lado, ¿sí? Es una forma de simbolizar que tú estás ahora en un estado diferente al que estabas antes. Y el estudio de todas estas tradiciones y de estas prácticas te permiten ser más consciente de cómo tú mismo liderar tus procesos personales a la hora de realizar cambios importantes en tu vida, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido cobra relevancia. En este momento, con todo lo que estamos viendo de la crisis, con el tema del calentamiento global, las crisis económicas, que son un tema realmente preocupante, son de cierta manera pocas las economías estables que quedan, por así decirlo. El tema, por ejemplo, de la conciencia ecológica toma aún mayor relevancia porque a través de estas experiencias muchas personas hacen conciencia de la importancia de, por ejemplo, el uso del agua, porque el agua ya deja de ser un mero recurso a ser algo sagrado. Entonces, como estamos hablando de lo espiritual, de lo sagrado, se le da una importancia elevada y por lo tanto el consumo, el manejo de estos recursos que pasan a ser sagrados se vuelve mucho más consciente, eh, muchísimo más responsable también de manera natural. Sí, entonces en el sentido, por ejemplo, del momento histórico actual, cobra una relevancia gigantesca la exploración espiritual como tal. Quisiera preguntarte para qué situaciones o qué tipo de personas o qué tipo de condiciones humanas, en términos de qué enfoque se recomendaría, se aconsejaría acudir más a un enfoque desde la psicología transpersonal o por el contrario un enfoque más tradicional y de mayor conocimiento como el cognitivo conductual, el psicoanálisis y en qué se diferenciaría un poco cada uno ya a la hora de trabajar con una persona. Uh-huh. Bueno, eh, ¿cómo se acerca uno a diferentes experiencias en general? Y eso incluye los enfoques de psicología, depende mucho de las afinidades que uno mismo tenga, de sus búsquedas. Por ejemplo, en los enfoques cognitivo-conductuales se siguen protocolos de intervención en los cuales tú a través de diferentes ejercicios, ¿no? Que te dan estímulos, respuestas, recompensas, eh, se bloquean ciertas actitudes, ciertos comportamientos y a través de eso tú vas saliendo de diferentes problemáticas. Ha probado ser muy, muy eficaz, por ejemplo, en tratamientos para fobias, en elaboraciones de duelo también. Entonces, si tu búsqueda es por ese lado, digámoslo así, con el sentido de, mira, yo quiero algo así bastante estructurado, que sea muy de paso uno, paso dos, paso tres, por así decirlo, este tipo de personas encuentran pues una afinidad muy grande en este enfoque. ¿Sí? Tampoco quiero jugar al tema de estigmatizar, porque el enfoque cognitivo-conductual es muchísimo más amplio que eso. ¿Sí? Y ahí pues ya sería hablar con una persona que esté muy bien formada en ello, que pues pudiera hablar de esto de una manera muy amplia, que no es mi caso, mi formación no es en cognitivo-conductual. Sí. El psicoanálisis, por otra parte, te plantea
una visión un poco diferente que trata de hacer una exploración mucho más profunda, revisar tu historia, tu relación con la cultura también, y desentrañar un poco lo que a nivel inconsciente en tu ser está sucediendo para que tú puedas, además de ser consciente de ello, ¿sí?, elaborar diferentes cambios en tu vida alrededor de. En psicoanálisis, por ejemplo, se habla de los mitos, de las historias que te cuentan durante la infancia, ¿no? O sea, los cuentos de hadas y demás, y pues la relación que tiene esto con la vida del día a día, con la vida cotidiana. Entonces, por ejemplo, personas que se tienden a orientar más por el mundo filosófico eh, tienden fácilmente a llegar al psicoanálisis. Y no, igual, como te digo, no quiero entrar en el juego de estigmatizar que hay un cierto tipo de persona para, sí, porque no es tan así en realidad, solo que hay ciertas afinidades, sí. En el tema del humanismo, por ejemplo, el humanismo, dicho de una manera muy somera, ¿no?, trata mucho sobre la sensibilidad del ser, la búsqueda de ciertos valores como la libertad, por ejemplo, la expresión emocional, ¿sí? Entonces, pues si tu interés es la búsqueda de ese aspecto, ¿sí?, el trabajo del cuerpo también se habla mucho en el humanismo, sobre todo en el humanismo gestáltico, pues por ahí como que va eh, esa como tu búsqueda y tu elección de un enfoque en particular. En el tema transpersonal, pues, como te digo, o sea, hay una búsqueda de lo arquetípico, de lo espiritual, de la trascendencia desde ese punto. Entonces yo creo que depende un poco de qué persona te consideres, ¿no?, a ti misma. También es un poco la elección de todo en tu vida, desde lo que comes hasta el lugar donde vives, la manera en que hablas, la carrera que estudias o el trabajo que eliges. ¿Sí? Eso depende de cada quien. Yo creo que cualquier persona podría ir a una terapia, por ejemplo, cognitivo-conductual o psicoanalítica, o ¿sí?, cualquier persona, independiente de qué persona sea, siempre y cuando pues tenga o sea, la posibilidad física de realizar un tipo de estos encuentros, pues no habría ningún problema. Pues me refiero a capacidad física porque hay personas que pues están en algún tipo de estado vegetativo, por ejemplo, o tienen algún tipo de problema cerebral muy profundo que dificulta eh, el enfoque, algunas formas de intervención. No implica que no se pueda trabajar con ellas, porque desde, por ejemplo, desde la neuropsicología hay mucho por hacer. En estos aspectos también se puede trabajar con las familias, etcétera, pero me refiero al individuo que va a una consulta terapéutica, ¿sí? Entonces va un poco por ahí, depende de quién seas, también te sientas afinidad con ciertos enfoques y con otros tal vez no tanto. Leandro, quisiera que entráramos en el tema de la respiración holotrópica. Quisiera saber qué es exactamente respiración holotrópica y cómo funciona. Uh-huh. Mira, la respiración holotrópica, pues como el nombre lo dice, es una técnica de respiración, ¿sí?, que viene acompañada de un trabajo corporal muy específico para la técnica y de música que también está pues diseñada para poder vivir esta experiencia. La palabra holotrópica, si tú la desglosas, ahorita pues jugando de nuevo al tema de desbaratar un poco la palabra, ¿no?, te encuentras el holo y el trópica, ¿sí? El holo se refiere a la totalidad, a aquello que está completo, ¿sí? Y el trópica, que viene de trepain, traduce en dirección a, ¿sí? Entonces, si tú hablas de respiración holotrópica, podrías decirlo como respiración en dirección a la totalidad o en dirección a la integración. ¿Listo? Lo que hace la respiración holotrópica, o sea, a nivel físico, tú lo que estás haciendo es hacer una especie de hiperventilación que cuando pues estás en un contexto terapéutico, de contención, amoroso y demás, esto empieza a potenciar la psiquis, ¿sí? Las barreras de defensa del inconsciente empiezan a disminuir y materiales que tú no has elaborado empiezan a emerger y se empiezan a trabajar en tiempo real.
Es bien interesante porque el mecanismo de respiración, cuando tú lo empiezas a ver en las técnicas ancestrales, lo encuentras en prácticamente todo. La respiración, por ejemplo, en la meditación está integrada, en el yoga también, en la danza sufi, que tú ya llevas X cantidad de horas o incluso días bailando, la respiración está muy alterada.